¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo vamos? Espero estén bien, ¿sí? Espero se encuentren bien, ¿sí? Soy de nuevo su profesor Jonathan Taquino, ¿sí? Vamos a pues, continuar el estudio de las matemáticas. Vamos en teoría de conjuntos, ¿sí? Y pues vamos a hacerle, ¿sí? Bien, vamos a meternos con las propiedades de la teoría de conjuntos. De las propiedades, ¿sí? De la teoría de conjuntos, ¿ok? De la teoría de conjuntos, ¿sí? Intentamos las propiedades como los axiomas, ¿eh? Propiedades como axiomas. Y pues con la palabrita axiomas hay que tener bastante cuidado porque pues hay que entender qué es un axioma, ¿sí? Hay que entender qué es eso de los axiomas, ¿sí? Bien, los axiomas, pues bueno, una definición de axiomas no tan rigurosa. Los axiomas son como son las proposiciones, las afirmaciones, los enunciados, ¿sí? Que nos sirven de base en una teoría, en la construcción rigurosa de una teoría. ¿Sí? Esos son los axiomas. ¿Sí? Los axiomas son las proposiciones, los enunciados, ¿sí? ¿Sí? Las afirmaciones que se toman como verdaderas sin demostración, ¿sí? No se demuestran, se toman como verdaderas y que nos sirven de plataforma de base para el desarrollo de una teoría formal, de una teoría. Esto pues en matemáticas, en física, en química, en las ciencias, no solamente las ciencias exactas como la matemática y sus ramas, ¿sí? Sino también la física y la química, que pues, son ciencias naturales. Las naturales no solamente son no es simplemente la biología, ¿sí? La química y la física también son ciencias naturales, pero pues se pueden llegar a formalizar, ¿sí? Rigurosamente, ¿sí? Y entonces los axiomas, la teoría de conjuntos tiene bastantes axiomas, vamos a empezar a trabajar algunos, ¿sí? A mostrarlos, de pronto nos hace falta, pero pues bueno, miremos, ¿sí? Primero, por ejemplo, podemos tener que un conjunto A unido con sí mismo, consigo mismo, pues me da el conjunto A, ¿sí? Aquí A más A no, digamos, no sería solamente 2A, o bueno, no podríamos decir que A más A nos vaya a dar otra cosa diferente que el mismo conjunto A porque lo estoy uniendo con el mismo D. Entonces, pues, por definición de la unión, me tiene que dar el conjunto A y si yo lo pienso con la intersección, si yo lo pienso tal vez no con la unión, sino con la multiplicación, con la intersección de conjuntos, pues A por A me va a dar también A. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, de pronto podríamos decir que A más A ya siendo bastante extralimitado con la rigurosidad del formalismo matemático, con los símbolos, pues A más A, 2A, pero es que 2A sería en este caso, ¿eh? Pero bueno, esto ya es siendo bastante pasado de la raya, ¿sí? Extralimitado con lo que se permite en cuanto a al entendimiento y el manejo de la rigurosidad matemática del formalismo y de las expresiones, ¿sí? Podemos también tener una tercera, ¿sí? Muchas, vamos a tener más de 20 tal vez, más de 20. De pronto si yo digo que A, ¿no? Intersección con B, pues me da lo mismo que B intersección con A, ¿sí? 4A más B viene a ser B más A, o sea que tengo la conmutatividad en la intersección y en la suma de conjuntos tengo la conmutatividad, ¿sí? Bien, tendría esto, ¿sí? Bien, podríamos seguir, ¿sí? Podríamos seguir de golpe, de pronto, estableciendo, ¿qué más podríamos nosotros establecer o decir? ¿Sí? Bien, una cosita, en teoría de conjuntos, ¿sí? El conjunto universal lo vamos a representar con el número uno y el conjunto vacío con el 0. ¿eh? Por supuesto que estos no son el cero y el 1 de la aritmética o la teoría de números, son simplemente representaciones, ¿sí? Para tal vez llegar a un punto donde podamos como establecer una especie como de aritmética en la teoría de conjuntos, ¿sí? Manipular expresiones. Así como yo tengo expresiones algebraicas, polinomios, ¿sí? Que las puedo operar, las puedo manipular, ¿sí? Pues también en conjuntos vamos a llegar a tener expresiones conjuntistas, expresiones en teoría de conjuntos que las podemos simplificar, las podemos operar, manipular, ¿sí? A, a, a tratar de establecer una especie de aritmética, sí, llamémoslo así, de aritmética de la teoría de conjuntos. A ver, sí, digamos que
con las operaciones dadas, la suma, la multiplicación, el complemento, la sustracción de conjuntos, la diferencia simétrica, ¿sí?, de conjuntos. Darle así como un carácter aritmético y poder manipular los conjuntos y poder llegar a construir expresiones manipulables, ¿sí?, en los conjuntos, más o menos es la idea, ¿sí? Algo así es la cuestión, ¿sí? Bien, no voy a ponerme tan riguroso a hablar específicamente en términos extremadamente formales de medios que no se entienda, ¿sí?, esta situación. Bien, entonces pues podemos tener esto, ¿eh? Podemos tener, por ejemplo, que A unido con el universal es lo mismo que el universal unido con A, y eso simplemente me va a dar el conjunto universal. El universal 6, si tengo el conjunto A en intersección con el universal, es lo mismo que el universal en intersección con A, y esto me da A. O sea, tenemos aquí que el 1, ¿sí?, el número 1 es el módulo de producto, es el módulo de producto de la intersección entre conjuntos. O sea, el universal, la unidad como tal, la unidad, el universal representado por el número 1, la unidad, ¿sí?, pues viene siendo el módulo de la intersección entre conjuntos, ¿sí? Bien, entonces en 7 podemos nosotros de pronto definir aquí como que A unido con el vacío, perdón, representado con el 0, A unido con el vacío es lo mismo que el vacío unido con A, y eso me da simplemente el conjunto A. 8. A, ¿sí?, en intersección con el vacío me da lo mismo que el vacío en intersección con A, que es simplemente el vacío, ¿sí? Fíjese que aquí el 0 nos aparece como el módulo de la suma o la unión de conjuntos. 9. Bien, podremos nosotros tal vez tener, ¿sí?, aquello de que A más B más C igual a A más B, ok, más C, ¿sí? No importa cómo yo asocie los sumandos, pues voy a obtener el mismo resultado, el mismo conjunto como resultado, ¿sí? Tenemos una asociatividad en la suma, y podríamos definir, hablar de que A intersección B intersección C igual a A intersección B intersección C, no importa cómo yo lo asocie, en la intersección también cumple con la asociatividad. De pronto podríamos nosotros meternos con 11, ¿sí? De pronto tal vez que haya una distributiva de la intersección de conjuntos respecto de la suma, o sea que A intersección B más C sea A intersección B más A intersección C, ¿sí? O sea, una especie de distributiva de la multiplicación de conjuntos de la intersección respecto de la suma, ¿sí? Respecto de la suma, ¿sí estamos? ¿Sí? Entonces pues tendríamos esto, ¿ya? Bien, entonces habría que ver si se cumple con la resta, ¿sí? 12, con la sustracción. ¿Qué más tendríamos? De pronto estaríamos obviándonos alguna cuestión. A ver, de pronto, no sé, si yo tengo que el universal unido con el universal, esto me da el universal. Aquí en teoría de conjuntos 1 más 1 no es 2, es 1. ¿Sí? No siempre 1 más 1 es 2. En este caso es 1. ¿Sí? El universal unido con el universal es un universal. 13. El universal unido con el vacío es lo mismo que el vacío unido con el universal, y por supuesto que es el universal. ¿Sí? 14. Vamos a una propiedad 14, el universal intersección. El universal me da el universal, ¿sí? 15. El universal intersección vacío va a ser lo mismo que vacío intersección al universal, y me tiene que dar vacío, ¿sí? Entonces tendríamos eso. Tendríamos eso como propiedad número 15, ¿sí? Como axioma 15. Bueno, aquí en la teoría de conjuntos sí son axiomas, pero estos se pueden demostrar con base en la definición de las operaciones. La suma, la resta, conjuntos, la intersección, el complemento, entonces podemos, ¿sí? Trabajarlo. Bien, entonces, vamos a ver, el 16. Hablamos de la propiedad 16, de pronto que se nos está quedando por ahí atrás. ¿Qué nos haría falta? Entonces, ¿qué nos haría falta? Hablar de pronto de que el complemento del complemento es el conjunto como tal original, ¿sí? El complemento del complemento de A es el conjunto A. De hecho, ya nos encontramos con eso previamente. 17. ¿Sí? Tendríamos, por ejemplo, que ¿qué? Tendríamos, por ejemplo, que A intersección B más B es simplemente B. En teoría de conjuntos, como de la álgebra, ¿sí? A intersección B, la multiplicación de los dos, pues lo puedo representar, la puedo expresar sin necesidad de mostrar el operador,
¿sí? Y simplemente dejando el espacio entre los dos, ¿sí? Así como en los números, en álgebra, las expresiones algebraicas, ¿sí? 17, a ver qué más podríamos nosotros tener o declarar acá. Propiedad 18 que tendríamos, ¿sí? De pronto meternos con aquello, ¿sí? De que en un conjunto unido con su complemento me da lo mismo que el complemento unido con el conjunto y eso me tiene que dar el universal, ¿eh? El universal como tal, 19. De pronto pensar en que nos va a dar A intersección a complemento, eso nos tiene que dar lo mismo que el complemento de A intersección con A, y pues eso tiene que ser vacío porque un conjunto con su complemento ellos son disyuntos, no hay elementos comunes entre ellos, ¿sí? Eso lo tenemos claro, 20, ¿sí? Hablemos de golpe de una propiedad 20, ¿sí? A ver si la podemos nosotros enunciar. Una propiedad 20, ¿qué tendríamos como propiedad número 20? ¿Qué sería? ¿Qué nos estaría faltando? Golpe, decir que, ¿sí? Tal vez, ¿sí? A menos B, ¿sí? Es como que lo mismo que A menos A intersección B. Habría que demostrar estas propiedades, son demostrables con base en las definiciones de las operaciones. De pronto ahora hagamos una, ¿sí? 21, ¿sí? Hablemos de una 21, ¿sí? Pues de golpe decir que sí, a ver qué sería, a ver, que A menos B más B menos A, ¿sí? A menos B más B menos A, que no es otra cosa que la diferencia simétrica entre A y B, no es otra cosa que la diferencia simétrica entre A y B, eso es lo mismo que A más B menos A intersección B. O sea que como que la diferencia simétrica entre los dos viene siendo su unión menos en su intersección. Interesante, ¿no? Bien interesante. Lo mismo sería interesante representar esto mediante diagramas de Venn, ¿sí? Tenemos la propiedad número 22, 22, ¿sí? De todos dos, la propiedad 22, ¿sí? Muy chévere, que sería esto, ¿no? O sea, A más B complementada, la suma, ¿sí? Eso es lo mismo que A complemento e intersección B complemento. O sea, el complemento de la suma es la intersección de los complementos, ¿sí? Y de pronto si intercambiamos los operadores, tal vez será así, 23. Si tengo por ejemplo que A intersección B, esta intersección, esa multiplicación complementada es lo mismo que el complemento de A más el complemento de B. ¿Sí? El complemento de A más el complemento de B. ¿Sí? O sea que el complemento de la intersección es la suma de los complementos. ¿Sí? Y esto yo lo puedo extender no a dos, sino más conjuntos, 2, 3, 4 conjuntos. De hecho, también lo mismo en el caso de las asociativas, ¿sí? De las conmutativas, ¿sí? El orden de los operandos no me altera el conjunto resultado, ¿no? ¿Sí? De pronto podríamos tal vez nosotros pensar, ¿sí? En una especie de clausurativa, ¿sí? Para la suma o para la multiplicación de conjuntos. Podríamos tal vez tenerla, ¿no? Como la clausurativa, como una ley de composición interna de cerradura en la teoría de conjuntos, ¿no? De pronto que operar conjuntos de un mismo universo me tiene que dar un conjunto del mismo universo como tal. Si yo tengo un mundo, de ahí saco subconjuntos y los opero, el resultado me tiene que dar dentro del mismo conjunto referencial de donde los extraí. Listo. A ver, vayamos, hagámoslo pues. ¿Sí? Entonces, que sea A un conjunto contenido en el universo, ¿sí? O un 1, ¿sí? Listo. Entonces, que un conjunto B contenido en el universo igual al universal. Entonces, si yo opero estos dos, ¿sí? Me tiene que dar ese resultado, un nuevo conjunto contenido en el universal. Porque si los intersecto, ¿sí? Si los intersecto, pues eso me tiene que dar un conjunto dentro del universal. El universal, pues entendido como el 1, ¿no? Como el 1 representado de esa manera, ¿sí? ¿Listo? Entonces tenemos esa propiedad de una especie como de clausurativa de ley de composición interna, ¿sí? ¿Listo? Bien, entonces pues tendríamos eso, ¿no? Tendríamos esa situación ahí, ¿listo? Entonces pues, ¿será que no se nos queda otra propiedad, se nos queda alguna cuestión por ahí sin demostrar? ¿Sí? De pronto, pues, estos podríamos extenderlo, como les dije ahorita, ¿sí? Aquello de la distributiva, ¿sí? O aquello de las asociativas, pues poderlos demostrar dentro de la rigurosidad de la teoría de conjuntos, poderlos llegar a demostrar, ¿sí? Tal vez, ¿sí? Bien. Eh, Bien, de pronto podríamos nosotros meternos acá con aquello de la clausurativa de la sustracción de conjuntos, de la resta de conjuntos, ¿no? Porque al final lo que estamos es sacando conjuntos de elementos de un mundo y pues lo que pase con ellos va a caer en el mismo mundo, ¿no? Bueno, no sé,
Interesante poder demostrar esto. Estas leyes de Morgan son muy importantes y aparece la generalización de las leyes de Morgan a otras teorías, otras ramas de las matemáticas, ¿sí? Incluso en la misma lógica hay una cuestión que se llama las leyes de Morgan para las propiedades de la lógica, con eso de las, ¿sí? Bueno, aquí de las proposiciones atómicas, proposiciones compuestas, esa situación, ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, algunas de ellas, de estas propiedades, las podemos nosotros representar por medio de diagramas de Venn, a ver cómo vienen resultando tal cual estas, ¿sí? Bien, entonces tal vez bien, tal vez tratemos de hacer una demostración de alguna de ellas, una sencilla, la podemos agarrar, escoger y tratar de formalizar o demostrar, ¿sí? Bien, si de pronto nos hacen falta, se nos olvidan algunas de ellas, tratemos de pronto de mostrar, no sé, a ver, vamos a mirar, miren esta, A intersección B más B igual B, ella intuitivamente pues debe ser cierta, ¿por qué? Porque A intersección B es un conjunto formado por elementos que están en A y en B, o sea, son elementos que están en B. Eso unido con B me tiene que dar B, o sea, esto es un pedazo de B unido con otro pedazo de B y me tiene que dar el conjunto de B como tal. Tratemos de demostrarlas, ¿sí? De demostrar alguna, ¿sí? Dentro de esta clase, esta videoclase, ¿sí? A ver cómo nos viene el resultado del asunto, si de pronto una especie como de una demostración aproximada, no una demostración netamente formal de una de ellas, ¿sí? A ver, de pronto tratemos de demostrar, por ejemplo, por ejemplo, este teorema, ¿sí? Teorema, ¿sí? Que A intersección B más B, pues es B. Bueno, todas estas propiedades, aquí hemos hablado del universal representado con el U, el universal representado con el 1, ¿sí? Hemos hablado de A, B y C, pero para todas estas propiedades, debo decirlo, ¿sí? Comentarlo, ¿sí? Aquí estoy trabajando con el conjunto A, con el conjunto B, con el conjunto C, pero todos estos contenidos dentro del universal. A como subconjunto de U, B como subconjunto de U, C como subconjunto de U, todos subconjuntos de U, y precisamente pues U viene siendo el universal para ellos, ¿no? El universal para los tres, para A, para B y para C, ¿no? Para A, B y C, un referencial. Bueno, aquí lo estamos representando como el 1. Entonces todos los conjuntos A, B y C que he utilizado acá, pues esos conjuntos se supone que son, o deben ser, se supone no, tienen que ser precisamente subconjuntos del universal. ¿Listo? Entonces, a ver, iniciemos la demostración. Una demostración, ¿cómo la iniciaríamos? Pues por caso 1. A ver qué tal que si es que pues, la cosa es demostrar, ¿sí? Que estos dos son iguales. ¿Qué pasa si alguno de los dos es vacío? ¿Qué pasa si yo supongo en un primer caso, que es un primer caso, qué pasa si yo supongo, por ejemplo, que A de más B es igual a vacío, ¿eh? Si A y B, si A intersección B más B es vacío, ¿será que eso implica que B es vacío? ¿Sí? ¿Será que eso implica que eso es vacío? Pues miremos a ver. Si A intersección B más B es igual a vacío, ¿eso implica que qué? Eso implica que A intersección B debe ser vacío y también debe cumplirse que B tiene que ser vacío. Porque donde no sean vacíos, donde tengan elementos, al unirlos, pues ya, la unión no sería vacía, ¿no? Bien, entonces, pues sigamos, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, pues, eso me lleva a mí aquí a ver que B tiene que ser vacío, ¿sí? Entonces fíjense que al ser A intersección B más B vacío, pues B debe ser vacío como tal, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo digo, si yo supongo que B es igual a vacío? ¿Sí? ¿Será que si B es vacío, será que A intersección B más B es vacío? Pues si B es igual a vacío, si B es equivalente al vacío, entonces A intersección B debe ser vacío. Pues entonces, ¿qué va a pasar con A intersección B más B? Pues es vacío más vacío, eso es igual a vacío, que es igual a B. ¿Mm? Sí, si B es vacío, A intersección B es vacío. Entonces, ¿qué pasa si yo uno esto con esto? Vacío con vacío me da vacío. Pues sí, si A intersección B más B es vacío, B es vacío. Si B es vacío, A intersección B más B es vacío. Entonces son iguales bajo condiciones de cardinalidad nula, de no tener elementos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pues muy bien. ¿Qué pasa si nosotros avanzamos un poquito más? ¿Sí? Y hablamos de un caso 2. ¿Sí? Hablamos de un caso número 2. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo de pronto yo digo, si decimos por ejemplo que no son vacíos? ¿Sí? Vamos a suponer que A, C, intersección B más B es diferente de vacío, pongamos, y que eso es diferente y que B es diferente de vacío. ¿Sí? Que este conjunto es diferente de vacío y B es diferente de vacío.
Ojo que la diferencia no es transitiva, ¿no? O sea, no que porque eso es diferente de vacío, eso es diferente de vacío, podemos decir que estos dos son diferentes entre sí, ¿sí? No, ¿sí? Aquí simplemente estoy diciendo que este es diferente de vacío y que este es diferente de vacío, pero estos dos pueden llegar a ser iguales o distintos, ¿sí? Iguales o distintos. Bien, entonces, pues miremos a ver qué pasa si eso es cierto. ¿Mm? Pues podemos asumir elementos dentro de ellos, ¿no? Entonces vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer, por un lado, vamos a suponer, vamos a suponer que como no son vacíos, pues hay elementos dentro de ellos, que existe un alfa que pertenece a intersección B más B. Entonces, ¿qué sucede? Pues ese alfa, por definición de la unión, debe pertenecer a intersección B o ese alfa debe pertenecer a B. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces ese alfa pertenece a B. ¿Listo? Pertenece a B. Ese alfa va a pertenecer a B. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo un elemento acá, ese elemento aparece en el otro conjunto. Entonces, por aquí ya podría llegar a decir simplemente que A intersección B más B está contenido dentro de B, porque cualquier elemento que yo sumo aquí está acá. ¿Listo? Y por ahí de pronto entonces pensar al revés, ¿sí? De pronto suponer, ¿sí? Suponer ahora que existe un elemento B, no sé, un elemento gamma que esté en B. Entonces cualquier elemento gamma que esté en B, cualquier elemento gamma que esté en B, pues debe estar en B unido con cualquier conjunto, o sea, cualquier conjunto que sea. ¿Sí? Entonces gamma debe pertenecer a B unido con cualquier conjunto X. ¿Por qué? Porque ya estamos garantizando que está en B. Entonces, como ya estamos garantizando que está en B, entonces va a estar en la unión de B con cualquier conjunto dado, ¿sí? Sin importar quién sea. ¿Sí? Incluso, pues gamma debe pertenecer a B más A intersección B, que en últimas lo puedo escribir como A intersección B más B, ¿de acuerdo? ¿Sí? No tendría ningún problema, ¿sí? No tendría absolutamente ningún problema en escribirlo así, ¿sí? ¿Listo? Bien, entonces, claro, si gamma está en B unido con cualquier conjunto, en especial si fuese A intersección B o cualquier otro, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que cuando yo asumo que hay un elemento en B, pues ese mismo elemento va a estar en A intersección B más B. Entonces, pues yo puedo decir aquí que B está contenido en la intersección B más B. Entonces tengo las dos contenencias, la una y la otra, la contenencia y la contenencia recíproca, ¿sí? Entonces, pues, ya por definición, por igualdad, ya puedo aquí ya concluir que son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una contenencia y su recíproca, eso ya lo vimos cuando definimos la igualdad entre conjuntos. Entonces aquí ya puedo ver que A intersección B más B, pues precisamente es igual a B. Si no son iguales de vacío, si son distintos de vacío, pues listo. ¿Sí? Bien, entonces ya podríamos nosotros ver la situación. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces tendríamos demostrada, ¿sí? La, esa propiedad, ¿no? Que es bastante importante, y esta propiedad de la teoría de conjuntos se aplica a otras ramas, ¿sí? De las ciencias y de las ingenierías, ¿sí? Se aplica bastantísimo, muy útil, es muy importante, es muy útil, ¿verdad? ¿Sí? Entonces más adelante podremos nosotros llegar a ver otras propiedades como tal. Pues tiene lógica, ¿no? Y bueno, y así como yo tengo A intersección B más B, pues puedo tener A intersección B más A, que me daría A, ¿sí? Esa es una propiedad bastante útil, ¿sí? Como todas las otras para la simplificación de expresiones en conjuntos, ¿sí? De expresiones en conjuntos, y pues también aparece más adelante en aquello de las reglas de la lógica, ¿sí? De hecho, la teoría de conjuntos, ¿sí? Pues así como la lógica son pilares matemáticos bastante fuertes, y pues quien domina la lógica y la teoría de conjuntos, pues digamos que ya coge, digamos, como solidez en la manipulación de las cuestiones matemáticas como tal, ¿sí? Y bien, entonces, aquí, bien, entonces yo pienso que por aquí podríamos llegar a dejar este video, y nos vemos más adelante en los próximos. Bien, muchachos. Bien, sí. Entonces, un saludo y cuídense mucho.